Hermanos, sin mucho preámbulo para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque esta es la hora de la crisis, donde la mente puede estar dividida y podemos estar con el cuerpo en el templo, la mente y el estómago en otro lado. Así es que yo quiero invitarlos para que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a presentar en este último sábado del 2026 un sermón textual basado en el texto de 2 de Crónicas, capítulo 22. Los libros de las Crónicas son 2 libros, y por ser tan extenso fue dividido en 2 libros. El primer libro y el segundo. El cronista, que la mayoría de los eruditos consideran que fue Esdras, quien escribió el libro de las Crónicas, los libros de las Crónicas, fueron escritos después del exilio babilónico. O sea, cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, entre los reconstructores, no solamente del pueblo como sociedad, porque la reconstrucción nacional estaba sujeta a la reconstrucción como pueblo del pacto. Y el centro de esta reconstrucción era el templo de Jerusalén, el cual había sido destruido. Y ahora los que han regresado del exilio babilónico están reconstruyendo sus vidas y están reconstruyendo sus vidas alrededor de la adoración al único y verdadero Dios. Porque la razón por la que fueron llevados cautivos a Babilonia fue por su infidelidad a Dios. Ahora el cronista, de una forma magistral, viene a contar diferentes historias que usted la puede encontrar, algunas en el libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel, otras vuelven y se repiten con cierto matiz en 1 y 2 de Reyes, pero el cronista no está reinterpretando la historia, sino que él quiere enfocar algunos aspectos teológicos de suma importancia para aquellos que han regresado del exilio, de la esclavitud babilónica, para que no vuelvan a repetir los errores que cometieron. Y para los jóvenes yo he titulado este tema
las malas o buenas influencias. Y para los adultos podríamos titularlo cuando la influencia impía destruye, la fidelidad de Dios nos preserva. Así que quiero invitarlo para que veamos y entremos en el texto. Dios eterno y bondadoso, que tu Espíritu pueda hacernos entender el mensaje para hoy. Amén. Que tu Espíritu nos llene y no solamente entendamos, sino que obedezcamos y andemos por el camino que tú quieres. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Los textos centrales que hemos seleccionado están en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, los versículos 3 y 4. Agarre su Biblia en la versión que usted quiera y vamos allá, sea desde el celular o la Biblia física, pero vamos a estos dos textos. Ocasías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Versículo 4. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocasías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. El capítulo 22 no es muy extenso, así que usted lo puede leer completo. El rey Ocasías solo reinó un año. Imagínese que a usted lo pongan como rey, como está Abdías, como está Daniel, con una corona, y solo dure un año. Y al año, fuera del trono. Todo el que llega al trono quiere durar mucho tiempo, no es así. Si es bueno, quiere estar mucho tiempo allí. Yo no sé si usted ha jugado la silla caliente, ¿verdad? Yo he jugado la silla caliente. Entonces, Ocasías solo duró un año. Ahora, si usted lee los primeros textos, ¿por qué razón Ocasías llegó a ser rey? Bueno, porque a todos los hermanos de Ocasías los asesinaron. Y solamente quedó Ocasías. A la falta de pan, ya sabe lo que haya. Entonces, él llegó al trono no porque él fuera el heredero primero para estar allí. No llegó al trono porque él fuera bueno, fuera fuerte. Él llegó al trono porque no había maná. Como no hay maná, eso es lo que hay. Por eso él llegó al trono. Ahora, el cronista, hablándole a los que han regresado del exilio babilónico, le cuenta esta historia para hacerle una advertencia. Si usted nota, como estudiante de la Biblia, usted va a ver que en la Biblia lo que más hay es que, ¿qué es lo que más hay en la Biblia? En su narrativa, ¿qué es lo que más hay? Historias. Porque el ser humano aprende mucho con las historias. Entonces, al contar el cronista esta historia de Ocasías, de un solo capítulo y un solo año en el trono, él quiere hacerle una advertencia. Porque en la Biblia hay capítulos que parecen oscuros, muy oscuros, que están llenos de muertes por donde quiera. Aparecen traiciones, hermano Quilvio, caos. Segundo de Crónicas, capítulo 22, es uno de ellos. Pero el cronista lo escribió con un propósito. No lo escribió para deprimir a su audiencia, como yo no quiero deprimirlo a ustedes con estos textos, sino para enseñarle
a ver la historia con un ojo teológico, que puedan ver cómo Dios ha estado presente siempre en la historia del ser humano. Judá, que era el reino del sur compuesto por 2 tribus, Judá, que era el reino donde estaba el templo, donde se debía adorar a Dios, y Dios escogió el lugar donde se debía establecer el templo. Y Judá, cuando estaba en el exilio, había perdido todo. Y el cronista les recuerda a ellos que esto no fue casualidad. No fue por casualidad, sino que esto fue consecuencia ¿de qué? De su infidelidad. Pero que su vuelta a Jerusalén era consecuencia de la fidelidad ¿de quién? Si usted va al libro de Daniel, dice Daniel en el capítulo 1 que fue Jehová quien entregó a Judá en la mano ¿de quién? En la mano de los caldeos, de Nabucodonosor. Fue Jehová quien lo entregó. Por lo tanto, Daniel y sus compañeros oraban allí en el exilio en Babilonia. ¿Para volver a dónde? Para volver a su tierra. ¿Quién fue que los trajo de vuelta? Entonces nosotros podemos ver la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es ¿cómo? Fiel. Dios es fiel. Aunque usted sea infiel, Dios es fiel. Y la obra de Dios no depende de la fidelidad de usted. La obra de Dios depende de la fidelidad de Él. Por lo tanto, su obra se cumplirá con usted o sin usted. Porque no depende de usted, depende de Dios. Mis queridos hermanos, en este capítulo vamos a observar la influencia impía. La influencia impía que destruye generaciones. Y vamos a observar la fidelidad de Dios que preserva su promesa a pesar de la infidelidad del hombre y cuando todo parece perdido. Dios siempre, podríamos utilizar el término, tiene un as debajo de la manga. Y usted tal vez no se da cuenta de eso. Hoy, mis queridos, la tensión sigue viva, jóvenes, padres. La tensión sigue viva porque nuestras decisiones, la que usted tomó durante este 2025, las alianzas, las amistades que usted tiene, lo que usted hace a través de las redes, lo que usted ve, lo que usted juega, eso ha influenciado sobre usted y lo ha llevado a estar donde usted está. Porque las influencias en este siglo XXI que se habla tanto de influencers, la influencia tiene consecuencias. Y por eso he dicho buenas días o malas influencias. Porque tanto las buenas como las malas tienen consecuencias. Y nosotros debemos entender que la fidelidad de Dios sigue viva. Que Dios jamás abandona su propósito. Por lo tanto, nuestro deber y nuestra necesidad no es insertar a Dios en nuestros planes, Will, sino insertarnos nosotros en el plan de Dios. Porque Dios siempre cumplirá su propósito. Siempre. Y si Dios va a cumplir su propósito siempre, señor Pérez, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Estar frío con Dios.
hacer lo que Dios dice. Porque el propósito de Dios, Luis Agna, siempre se va a cumplir. Porque está sobre la base de su eternidad, de su omnipotencia, de que Él todo lo puede. Por lo tanto, si yo establezco mi presente y mi futuro en la voluntad de Dios, estaré guardado para la eternidad por Dios. Ahora, si yo establezco mi futuro en los malos consejos de los demás, yo estoy perdido. En los primeros 4 textos vemos la influencia impía, cómo destruye a este joven rey. En los versículos primero encontramos que nos dice, por eso, en el versículo 1, por eso Ocasías, hijo de Joram, reinó sobre Judá, porque no había más nadie que reinara. Y nos dice el versículo 2, reinó en Jerusalén, ¿qué tiempo? 1 año. Ahora, vayamos a algo que de repente nosotros pasamos por alto, pero que no se debe pasar por alto. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. ¿Y Omri fue padre de quién? De Acab. Uno de los reyes que más la Biblia resalta es Acab, pero no fue por qué, por su buena, sino por sus malas. El versículo 3, siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre, ¿qué hacía la madre? Lo animaba a hacer ¿qué? Lo malo. Las que son madre aquí, pregúntese usted, ¿cuándo usted animó a sus hijos a hacer lo malo? La hermana América me mira la cabeza y dice, no. Ella dice nunca. Una madre con el ejemplo anima o desanima a los hijos a hacer lo bueno o lo malo. A veces un padre borrachón y fumador le dice al hijo, no fume, no bebas, pero él no se quita un cigarrillo de la boca y siempre anda como borracho dando tumbulazo. ¿Qué pasa con tus palabras? Que tus acciones no me dejan escuchar lo que tú dices. Las acciones hablan más que las palabras. Este Ocasías veía a su madre adorando a Baal, a Astarte y a todo el ejército del cielo. ¿Qué iba a hacer él? Lo mismo, porque eso era lo que veía hacer a su madre. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? La herencia no es solamente sociofamiliar, la herencia también es biológica. ¿Usted escuchó bien eso? Incluso usted de repente ve que su hijo se para de una forma y usted dice, yo me paro así. O sea, usted no solamente hereda a su padre, usted no solo pasa la herencia sociofamiliar a su hijo, sino que usted pasa la herencia biológica a su hijo. Y de repente, desde el vientre de la madre, ese muchacho se está formando mal. Y cuando nace, él busca ser resiliente, dejar de hacer lo que mamá me enseñó. Las historias positivas que mamá me contaba en el vientre, o las historias negativas, o que me transmitía que no me amaba, que no me quería, que deseó abortarme, todo eso se transmite al niño desde que se está formando en el vientre de su madre. Y cuando nace, aunque él sea resiliente y quiera deshacerse de eso, es como una camisa de fuerza que lo está forzando a ir por otro lado. Entonces, él siguió el mal ejemplo
de la familia del rey Acab. La familia del rey Acab era del norte. Este reino se formó por la división con el hijo de Salomón. 10 tribus en el reino del norte. Y Jeroboam primero, el iniciador de este reino, puso 2 becerros en el sur y en el norte de este reino para que los de las 10 tribus no fueran a Jerusalén a adorar en el templo que Dios había establecido. Por lo tanto, desde el nacimiento mismo del reino del norte eran idólatras, cuya capital era Samaria. Y el rey que más se destacó de este reino del norte fue Acab. Acab era un hombre malo, pelele y mequetrefe. Y ese tipo de hombre tiende a buscar una mujer que ande con un látigo detrás para poder avanzar. De otra forma no avanza. Él era un niño mimado y todo lo que él quería o deseaba debía obtenerlo. Parece ser que sus padres nunca le negaron nada, todo se notaba. Y la mujer, más que hacer el papel de esposa, hizo una mezcla de esposa y de madre. Por eso ella mandó a matar a Nabot y a sus hijos y se apropió de la viña de Nabot. Sí. Tú no puedes. No, yo puedo. Yo te voy a dar eso. No te preocupes. Era una mujer dominante. La sierva de Dios, Elena G. White, dice que si ella hubiese tenido, con esa fuerza de voluntad que tenía esa mujer, Jezabel, hubiese tenido un carácter diferente, hubiese hecho cosas extraordinarias. Atalía, la madre de Ocasías, era hija de Jezabel. Y usted ha escuchado un dicho popular que dice: el fruto nunca cae lejos de ¿qué? Del árbol. Por lo tanto, Atalía era una que Jezabel pequeña, pero ella se destacó con su propio nombre, Atalía. Y el texto lo dice porque la madre lo animaba a hacer lo malo. La madre lo educó para que hiciera el mal. El versículo 4, hizo lo malo a los ojos del Señor. Aquí nos divorciamos de la real política. Porque en la política, el político cuando quiere el poder hace de todo. Pero aquí, esa lupa que observa todo y escudriña el corazón, nos dice que lo malo Él lo hizo ante los ojos del Señor. O sea, de repente otras personas pueden decir: no, lo que Él está haciendo es correcto, Él está salvando su pellejo, Él está haciendo lo que Él debe hacer. Pero Dios desde arriba dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás haciendo. Yo no estoy de acuerdo. Entonces nos dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, igual que la familia de ¿quién? La familia de Acab. Se esperaba que los reyes del sur, donde estaba el templo, actuaran diferente a los reyes del norte. Pero este hombre, usted observará en el capítulo que nos dirá que fue rodeado por malos consejeros que querían su destrucción. Querían su destrucción. ¿Por qué? Nos dice que incluso, el versículo 4, los parientes de Acab llegaron a ser asesores de Ocasías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Lo llevaron a la ruina.
usted verá que el capítulo empieza con un reinado que nunca debió existir. Este reinado nunca debió existir, pero existió. No llega al trono por mérito propio, sino por un accidente. Sus hermanos habían sido asesinados. Pero permítanme decirle que el problema no termina ahí. Y estamos hablando de las buenas o malas. ¿Buenas o malas qué? Influencias. Buenas o malas influencias. Sí, hermano. Aquí, en el versículo 3, está el mensaje del cronista. La influencia que tú permites determinará el camino que tú sigas. El que eligió el consejero, eligió el consejo. ¿Cómo así? Sí, hermano, porque de una fuente salada no puede salir agua dulce, ¿o sí? De la abundancia del corazón. Si Dios no está en tu mente, si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, lo que tú hables no será de Dios, será de otra cosa. La pregunta es: ¿de qué tú tienes llenas la mente? ¿De qué está llena tu mente? ¿Está llena tu mente al día de la palabra de Dios? Si tu mente está llena de la palabra de Dios, de tu mente saldrá. Tu mente está en armonía con Dios. Por lo tanto, lo que tú digas a otra persona no será un desafío, como dice la juventud. Y lo que estudia música aquí y esas cosas saben cuando un amigo que está tocando al lado desafinó. Se fue una nota que no debía irse. La razón por la que la mayoría de los cristianos hoy están desafinados es porque no están su mente puesta en la palabra de Dios. De oído, pero no conoce la palabra de Dios. Hermanos, Ocasías no cayó solo. Ocasías no cayó de repente. Ocasías no cayó por ignorancia. Cayó porque se rodeó de voces que lo empujaron a la destrucción. Hermanos, su madre Atalía lo aconsejó mal. Los consejeros de la casa de Acab lo aconsejaron mal. La cultura idolátrica que aceptó sin discernimiento lo llevó a la destrucción. El versículo 4 nos dice que estos consejeros estaban allí con un propósito. El que se acerca a ti a darte un consejo tiene un propósito. A veces personas se acercan a nosotros a dar consejo que no le hemos pedido. La psicología dice que se le da consejo al que lo pide. Si a usted no le están pidiendo consejo, pero hay personas, este es el siglo de la influencia, donde todo el mundo quiere influenciar sobre otro. Y no voy a decir la palabra, pero las notificaciones a veces no te dejan en paz, porque todos quieren que tú lo sigas. Y la mayoría de los que tienen millones de seguidores, ellos no sirven para nada. No tienen nada en la cabeza. Pero estamos viviendo en un siglo donde la mayoría de la gente no quiere tener nada. Lo que quieren es el cerebro de sombrero. Pero no quieren pensar, no quieren analizar el por qué. Y como este pobre Ocasías así mismo terminó sumergido en la miseria. El texto dice que estos consejeros estaban allí para su ruina. No estaban allí para ayudarlo. No estaban allí para guiarlo, Mateo. No estaban allí
para bendecir, sino para destruir. Toda influencia tiene una dirección. Toda. A veces los hijos míos, yo le digo, ¿qué te beneficia eso que tú estás viendo ahí? Aquí. Y yo digo, eso no te lleva por buen rumbo. Aún los Minecraft que aparecen por YouTube y esa cosa, el que lo creó tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Y lo más duro es que la mayoría de los objetivos de los influencers en este tiempo es destruir la mente humana. Porque si destruyó tu mente, ya. Si la cabeza está mala, todo está como. Todo está malo. Entonces, a la hora de tú observar, tiene que saber hacia dónde, a qué dirección te lleva esa influencia. Usted sabe que usted es la suma de los 5 o 7 personas que le rodean. Usted es la suma de eso. A veces usted ve gente que nada más es tumulazo, que da ni tumulazo, y dice, pero carajo, no levanta cabeza. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, analice de quién está rodeado. Analice de quién está rodeado. Toda voz tiene una intención. Y este mundo está lleno de voces. Pero esas voces tienen una intención. Toda compañía tiene un fruto. ¿Andarán dos por un camino que no estén de acuerdo? Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Personas de la misma calaña frecuentan el mismo lugar. Si usted no es alcohólico, ¿qué hace usted en una barra? Si usted no es drogadito, ¿qué hace usted en un punto? Si usted no le gusta lo ajeno, porque usted anda rodado de una pandilla que lo único que hace es echar para robar. Entonces, mi querido, toda compañía tiene un fruto. El que anda con chismoso a chismear, aprende. El que anda con cojo, antes de que la IA, la inteligencia artificial, estuviera tan activa, yo había visto una gallina cojeando porque vio al dueño cojeando. Y no era IA. Aún los animales, por imitación, aprenden. Ve. Si usted solo se mezcla con gente que vive quejándose y llorando y sumergido en la miseria, usted terminará siendo un quejica y un miserable igual que él. Porque toda voz, toda compañía, toda influencia influye. Entonces, la pregunta no es si estás siendo influenciado, porque todos somos influenciados. Esa no es la pregunta, si tú estás siendo influenciado, sino por quién tú estás siendo influenciado. ¿Por quién? Hermanos, el versículo 7, vayamos al versículo 7. Segundo de Crónicas 22:7. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocasías. Mientras estaba allí, Ocasías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Saben, el versículo 7 es el eje teológico del capítulo 22. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí. ¿Usted sabe por qué? Se habían iniciado reformas. Y Dios, en esa reforma, esa familia de Omri, la dinastía de Omri, lamentablemente se habían vuelto aliados del diablo. Y estos luchaban en contra de Dios. Y Dios había decidido destruirlos.
Ustedes recuerdan en una ocasión cuando Acab le dijo a Elías: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y Elías le dice: no. Tú y quién y tu casa son los que perturban a Israel, no yo. Es bueno que usted entienda que el impío nunca se responsabilizará de nada. No, siempre buscará a otro para echarle la culpa. Él no se responsabiliza de eso, porque ontológicamente él cree que anda por el camino correcto. ¿Qué nos dice Salomón en Proverbios? Hay camino que al hombre le parece que camino derecho, pero su fin ¿cuál es? La muerte. Por la ontología, o sea, por el ser de nosotros somos malos por herencia. Y de repente el hombre se autoconvence, usted puede autoconvencerse que por donde usted va, esto es lo correcto. ¿Cómo usted convence a un adicto a algo que lo que él está haciendo lo está destruyendo? Ese individuo que es adicto, cuando usted le habla en contra de eso, lo ve a usted como su ¿qué? Como su enemigo. Lo ve como su enemigo. ¿Cuántos asesinatos no han ocurrido en el mundo por personas que han querido ayudar a alguien enfermo, que es adicto a algo? Y ese individuo considera: me está quitando mi vida, me está quitando lo que me hace bien. Entonces, el ser humano por sí mismo no puede hacer lo bueno. Así es que Dios decide que va a destruir la familia de hombre y todo acá y su gente lo va a destruir porque son aliados de Satán. Y como aliados de Satán luchan en contra de Dios. El reino del sur es un reino que son los aliados de Dios. Pero ahora, por un error de un rey que fue piadoso, Josafat, por un error de Josafat, el enemigo aprovechó y unió de forma parental el reino del sur con el reino del norte. Y Josafat, que se vio al perder la vida por ir a una batalla con Acab, Josafat cometió el error de casar a su hijo con Atalía, la hija de Jezabel y Acab. Y entonces, lo que no se pudo hacer, conquistar desde fuera, ahora desde dentro empieza la conquista. ¿Y cómo empieza la conquista? Educando a los que nacían del reino de David, del reino de Judá. Lo empezaron a educar para que no adoraran a Yahvé, sino para que adoraran a Baal, a Astarte, ídolos detrás de lo cual estaba ¿quién? Satanás. Y ahora los que se educan en esta familia están siendo educados en el mal hacer. Están destruyendo al pueblo de Judá desde dentro. Y aquí es donde está. Porque Dios decide destruirlo, la ruina de Ocasías, porque Ocasías no quiere hacer lo que Dios dice. Y Jehú, el nieto de Nimsi, quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. La dinastía de Acab, Jehú empezó a destruirla en el reino del norte. Pero en el reino del sur estaba ¿quién? Estaba Atalía. Y usted verá en el capítulo que no fue casualidad, no fue mala suerte. A veces nosotros decimos, eso fue casualidad. El día pasado yo no me gusta ir a Nueva York, pero fui. Mi hermano me dijo de algo, yo no daba mucho por ir, pero... Y fui en la noche, yo estaba calientico en la cama con mi esposa. Y mis hijos estaban allí. Pero
Yo pensaba que era el otro día, y cuando él dice, no, es esta noche, es a las 9:30 de esta noche. Yo digo, wow. Dice, no, pero así es que fui. Y mientras estaba en Nueva York, voy a cierta velocidad. De repente, en el ángulo muerto, había un carrito negro, Honda, como el de Jesús Alexander Cerro, que venía a mi izquierda. En la otra vez yo iba a entrar, pero no me di cuenta, porque era muy bajito, y estaba en el ángulo muerto, y de repente me pitó, y así de volví y entré. Me iba a dar un guamazo, como decimos los dominicanos. Pero Dios me libró. El Señor me libró de eso. Hermano, no casualidad. No. No hay coincidencia, sino Diosidencia para lo que hace lo que Dios dice. No fue política, sino que Dios determinó la ruina de Ocasías. Y por eso nada más fue un año lo que duró. Fue el juicio de Dios. Ocasías se unió a Joram, rey de Israel, y esa alianza lo puso en el camino de Jehú. Y Dios había elegido a Jehú para que destruyera la descendencia de Acab. Jehú era el instrumento de Dios para destruir la casa de Acab. Dios tiene instrumentos para que hagan su obra. Lo que Ocasías abrazó, que fue el mal que hizo, lo alcanzó. Lo que usted abraza, eso lo va a alcanzar. No piense que no. Lo que Ocasías imitó, lo consumió. Si usted se pone a imitar lo malo, usted terminará consumido por lo malo. Lo que Ocasías permitió, lo destruyó. No sea permisivo con el mal. Aléjese del mal. Dice el salmista, si los impíos te quieren sonsacar, si los impíos te quieren convencer, si los impíos te quieren desviar, no se lo permitas. Huye como huye el ave del cazador. Vete. Hermanos, Dios no es indiferente a la impiedad. Si usted anda de impío por ahí, no piense que Dios es indiferente a eso. Dios no ignora la idolatría. En la antigüedad habían ídolos de piedra y de barro, pero ahora hay ídolos modernos. ¿A qué tú le estás dedicando más tiempo que a Dios? A veces venimos y en el tema de la tarde, en el tema principal, estamos cabeceándonos y durmiéndonos, y a veces salimos yendo para no escuchar la palabra de Dios. Hermano, Dios no pasa por alto la rebelión. Si usted se rebela contra Él, no piense que Dios lo está pasando por alto, porque la justicia de Dios puede tardar. Sí, pero nunca falla. Nunca falla. A veces el impío Dios no existe. Dios no existe. Y cuando menos se lo espera, le viene el guamazo. ¡Pam! ¿Y qué pasó? Porque cuando la justicia de Dios llega con propósito. Muchas veces no hay que Dios le quita la vida, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que Dios quiere corregir. Dios quiere preservar, purificar para salvar. Y yo le pido al Señor, Señor, corrígeme, por favor, corrígeme. Finalmente, los versículos 10 al 12, usted encontrará, nos dice, cuando Atalía, la madre del rey Ocasías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. ¿Qué hizo Atalía? Atalía dijo que había matado a su hijo, el único que le quedaba. ¿Qué hizo ella? Para que no hubiera descendiente de David, porque Dios había dicho que de la descendencia de David, ¿quién nacería? El Mesías. ¿Qué era lo que quería Satanás? Eliminar la realeza para que el Cristo no llegara.
Y Atalía empezó a matarlos a todos. Y el texto no lo voy a leer completo. Sin embargo, Joram tomó a Joás y lo escondió para salvarlo. Aquí usted ve que la historia da un giro dramático, hermano. Atalía, al enterarse de la muerte de su hijo, dice, pues las cosas son así. Así es que intentó aniquilar la descendencia real. Y esto es bueno que usted, de repente usted lo ve como un golpe político, pero no fue un golpe político. No, hermanos. Era un ataque directo al pacto davídico. Hermanos, era un intento de cortar la línea del Mesías. ¿Y quién estaba detrás de eso? Atalía. Atalía era solo un instrumento. Y yo quiero concluir diciéndole a ustedes, hermano, que todos nosotros somos instrumentalizables. Todos nosotros somos instrumentos. Usted puede ser un instrumento de Dios. ¿O un instrumento de quién? No lo diga. Piénselo. Pero usted no puede estar neutro. Yo ni soy de Dios ni soy del otro. O es un instrumento de Dios para salvación, o es un instrumento de Satanás para perdición. Atalía era un instrumento. Dios actuó utilizando a Josabá, hija del rey, que era esposa del sacerdote Joiada, y escondieron a Joá en el templo durante ¿cuántos años? Durante 6 años. Mientras Atalía estaba gobernando, o sea, los del norte se apropiaron del sur. Y ahora había una apostasía como nacional. Tanto el norte como el sur. Porque los gobernadores influyen. Y si el gobernador es malo, ¿cómo va a influir? Para el mal. Y ¿saben qué, hermano? Mientras el trono parecía perdido, mientras la promesa parecía muerta, Dios estaba preservando en secreto lo que el enemigo no puede tocar. Amén. Porque Dios siempre está al control. Amén. Es bueno, hermano, que usted entienda que cuando todo parece perdido, Dios sigue orando. Cuando la maldad avanza, Dios sigue preservando. Hermanos queridos, cuando el enemigo ataca, Dios sigue protegiendo su propósito. Por lo tanto, usted debe estar insertado en el propósito de Dios. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. Hermano, su plan no puede ser frustrado, porque su promesa no puede ser anulada. Por lo tanto, sácale una promesa a Dios para este 2026. Y tú verás que Dios lo hará realidad. Mi querido, yo quiero hacerle 3 llamados en el día de hoy para su vida, en los días que quedan de este año y para un año que no ha iniciado, el cual espero que lo encuentre vivos a todos ustedes y que yo pueda verlo. El primer llamado: examina tus influencias. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son tus consejeros? El Josafat fue el que dijo: escuchen a Jehová y seréis prosperados. Escuchen a sus profetas y les irá bien. ¿Quiénes son la gente que te aconseja? Si esas personas no tienen a Dios en su cabeza, el consejo que te van a dar te va a desviar. Hermano, quien te esté aconsejando, ¿te va a aconsejar para salvación o para destrucción? El segundo aspecto
que quiero hacerle yo, mi queridos hermanos, es que usted observe que el juicio de Dios es real. La impiedad tiene consecuencias. La obediencia trae vida. Obedezca a Dios y le irá bien. El segundo llamado es confíe en la fidelidad de Dios. Confíe. Aunque la espera desesperaréis, la espera desespera. La promesa no está basada sobre tu temporalidad, sino sobre la eternidad de Dios. Y Dios llega a tiempo. Por lo tanto, confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor, porque aunque la historia parezca oscura, aunque la cultura se corrompa, aunque la maldad avance, Dios siempre preserva su propósito. Dios siempre guarda un remanente. Y yo quiero invitar en esta tarde a aquellos que quieren ser de remanente de Dios a que se pongan de pie. Dios siempre hará que permanezca un remanente. Yo quiero ser de ese remanente. Aunque el enemigo buscó destruir la dinastía davídica, Dios preservó. Y Jesús es el hijo de David. El hijo de David que un ciego dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy tú y yo podemos clamar para que Jesús tenga misericordia de nosotros. Y cuando todo clame en contra, en Jesús tú y yo podemos permanecer incolume, haciendo lo que Él nos ha dicho. Un hombre predicaba desde una esquina, con poder, hablando de Dios, y llamando a todos los que quisieran escuchar la palabra de Dios. Y al principio multitudes iban, pero fue pasado el tiempo y el hombre se fue quedando solo, porque ya la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Y de repente un día él está predicando con entusiasmo y siente que alguien jala de su ropa. Y cuando mira, era un niño que le estaba dando la ropa. Y el niño le dice: Señor, ¿a quién usted le está predicando? No hay nadie. Y entonces el hombre miró al lado y se dio cuenta que solo estaba él allí y el niño que lo había interrumpido. Y el hombre dijo: antes predicaba para que el mundo cambiara. Ahora seguiré predicando para que el mundo no me cambie a mí. No se deje cambiar por el mundo, porque el mundo y sus deseos pasarán. En cambio, los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Quiero invitarlo para que oremos. Dios eterno y bondadoso Padre, gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vivimos en un mundo cargado de maldad y nosotros no somos buenos, pero queremos pedirte que tu Santo Espíritu influencie en nosotros el bien hacer por tu buena voluntad. Señor, es el último sábado de este año. Ayúdanos, te lo ruego, a que el próximo año, los que estemos vivos, seamos influencia de vida para vida. Y perdónanos si en algún momento hemos sido malos influenciadores en otros. Si hemos desviado al débil por un camino errado, perdónanos. Y ayúdanos a levantar el estandarte de la cruz. A levantar a Cristo para que el mundo vea. Porque solo en Él y a través de Él
podemos y tendremos vida eterna. Gracias. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén.